Señoras, señores, buenas tardes. Una vez más estamos aquí en Psicología para Todos y hoy vamos a empezar a hablar de un trastorno que muchas personas han sufrido en algún momento o han tenido algún síntoma relacionado con lo que es la ansiedad, el trastorno de la ansiedad o episodios de ansiedad. Y me gustaría empezar por contarle una historia de una persona que relata su experiencia ante un trastorno de ansiedad. Y comienza de la siguiente manera. Comenzó hace 8 años. Estaba sentado durante un curso en un hotel y de pronto comencé a tener una sensación muy desagradable que salió de la nada. Creía que me estaba muriendo. Comencé a sudar. El corazón se aceleró. Me dolía el pecho, tuve sofocos, problemas gastrointestinales. Creía que me iba a desmayar en cualquier momento. Para mí esa sensación era de pánico. Fue una experiencia muy violenta. Pensé que me estaba volviendo loco. Cuando me ocurre, siento que estoy perdiendo el control de forma alarmante. Mi corazón late con una fuerza exagerada. Todo me parece irreal, como si fuera una pesadilla. Pienso que en cualquier momento puede ocurrir una calamidad inminente. Entre un ataque y otro existe un estado de alerta en el que pienso que la ansiedad, el pánico, la angustia que experimento va a aparecer en cualquier momento. Intentar escapar a todas estas sensaciones de pánico me resulta agotador. Bien, esta sería la historia de una persona que sufre ataques de pánico, ataques de ansiedad, como vulgarmente lo conocemos. Y hoy, para poder desarrollar un poquito en el tiempo que tenemos, en aproximadamente 30 minutos, tenemos con nosotros a un invitado, yo diría, de élite de la ciudad, por la experiencia que tiene, que es don Adolfo Alcoba Luque, que lleva muchísimos años además trabajando dentro del Centro de Salud Mental de la Ingesa, de nuestra ciudad, ¿verdad? Sí. Adolfo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido y gracias por estar aquí. Nada, hombre, aquí un gusto colaborar. Adolfo, si tuviéramos que describir o llegar un poco a un pseudo diagnóstico de lo que le pasa a este señor, ¿qué crees que le podría estar pasando? Bueno, por todas las características que describe muy bien el paciente, la verdad es el típico trastorno de pánico o crisis paroxísticas de ansiedad con toda su intensidad, ¿no? Lo hay un poquito más fuerte, pero realmente describe todos los componentes, tanto fisiológico, cognitivo, el miedo, la sensación de muerte, todo, hasta la desrealización, ¿no? De no conocerse, incluso de verse cambiar el ambiente, ¿no? Describe todas las características que define una crisis de pánico realmente entera, con esa sensación de muerte y todo. Es muy completo y describe el cuadro muy bien. Esto, Adolfo, en tu experiencia, ¿sueles encontrar muchos casos de este tipo? Sí, las crisis de pánico son uno de los trastornos más frecuentes que existe hoy. La ansiedad en general, pero los trastornos de pánico en específico es de lo más frecuente que se suele encontrar, ¿eh? Hay una prevalencia realmente importante, no solamente aquí, sino en todos los países, ¿eh? A nivel mundial. Esto es una cosa generalizada. Sí. Se suele hablar de la ansiedad a veces con bastantes connotaciones negativas, ¿no? Sin embargo, la ansiedad es una emoción, y es una emoción compleja, es una emoción complicada, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre esa ansiedad normal y esa ansiedad patológica? Bueno, la diferencia básica sería la desproporción de la respuesta que da el individuo ante un agente, puede ser interno o ante una situación de estrés que el señor podría estar viviendo, o una descompensación interna por otro tipo de mecanismos, ¿no? Que para entrar. Esas serían un poquito, ¿no? Las dos cuestiones importantes. ¿Hay diferencias de sexo? ¿Has captado sí. No me refiero en los datos? Sí, la prevalencia en una población en otra, sí, efectivamente. Los trastornos de pánico son más frecuentes en las mujeres, también una proporción importante de hombres, pero es una frecuencia mayor en las mujeres. Yo creo que más por su sistema biológico y por su sistema de responder que facilita realmente a que tenga más crisis de pánico. ¿Siempre podemos decir que la ansiedad es mala? ¿O no, la ansiedad en algunas ocasiones está bien tenerla?
Bien, es una respuesta que puede ser positiva o negativa. Puede ser una tal, por ejemplo, estamos esperando unas notas y sabemos que tal, no estamos jugando tal. Realmente es un estado de tensión, una reacción emocional ante una situación que realmente puede ser placentera, o el nacimiento de un hijo, ¿no? O la espera, que son reacciones realmente positivas. La negativa es cuando, cómo vive esa persona de una forma desagradable, sería así, que realmente es buena. Realmente, muchas veces, aunque sea respuesta de ansiedad tanto positiva como negativa, puede ser normal, la persona se recupera, siempre está, pero claro, ahí tendríamos que ir más a las respuestas de estrés, que se incluye la respuesta emocional de la ansiedad, es una típica, ¿no?, de la respuesta, igual que la ira, la depresión, todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, bueno, dentro de lo que es la respuesta de estrés nos podemos encontrar como consecuencia es esa, o entre otros trastornos, claro, o otras emociones también, claro, ¿no? Entonces, y la diferencia es que la persona, que cuando esto es pasajero, que la persona tiene capacidad para recuperarse y vuelve otra vez a su vida normal. El problema, cuando es patológico, la desproporcionalidad que hay en su respuesta, y no vuelve a recuperarse. Se instaura ya el miedo a tener otra crisis de pánico, a tener síntomas de ansiedad, en fin, otra serie, los pensamientos negativos, los comportamientos que realiza, una serie de síntomas que se acompañan. Claro. Si tuviéramos que hablar, porque claro, escuchamos en la calle pues a la gente hablar de ansiedad, ¿no? Es muy corriente escuchar a personas, pues sufro de ansiedad, ¿no? Sin embargo, a veces esto parece que lleva a que están definiendo un estado emocional que en ocasiones ni siquiera corresponde con los síntomas de la ansiedad, confunden muchas veces los estados depresivos con los estados de ansiedad. Al margen de esto, de esta confusión a veces de los trastornos, confundir un poco lo que le está pasando, ¿no? Esto me lo digo un poco también por la experiencia que en ocasiones pues, sufro de ansiedad cuando realmente está sufriendo, o sufro de depresión cuando lo que realmente tienen es una historia de ataques de pánico de años, y lo que tienen es un agotamiento emocional y una frustración encima tremenda porque no han conseguido, por los medios que sean, no han conseguido mejorar, sí, ¿no?, o quitarse ese trastorno, ¿no? Pero cuando hablamos de ansiedad también aparece dentro de lo que es la ansiedad en sí, y dentro de las clasificaciones diagnósticas aparecen diferentes trastornos, ¿no? ¿Qué abarcaría o qué tipo de trastornos abarca la ansiedad? Bueno, te voy a hacer una diferenciación. Hay una matización a lo primero, ¿no? Sí. Hay una cuestión que también la ansiedad es un componente también de los cuadros depresivos. Siempre hay una conmovilidad, siempre van unidos, ¿no? Entonces, siempre hay que valorar a la persona en su conjunto para ver si realmente esa ansiedad hay más sintomatología. En el caso que tú has descrito, no hay ninguna sintomatología afectiva, es pura clínica de pánico, un trastorno de pánico de ansiedad, ¿no? Eso por un lado. Después, en los trastornos de ansiedad hay diferentes tipos. Tenemos los trastornos de ansiedad de tipo fóbico, los trastornos de pánico, después tenemos los trastornos obsesivo-compulsivos, después hay uno, el estrés agudo, sí, y después hay uno que está también muy prevalente, que son los trastornos somatomorfos. Eso también es muy importante y hay mucha frecuencia. Sobre todo como generadores de ansiedad, ¿no? Claro, como generadores de ansiedad y componentes de ansiedad que ya genera. Quizá eso también viene por quizás una cronificación de los diferentes trastornos. Es decir, suele haber ese tipo de cosas, o el evento ha sido muy estresante, muy impactante a nivel familiar, y piensa de que un familiar fallece de cáncer de una forma repentina por una enfermedad brusca, la persona se queda muy sensibilizada, impactada por ese tipo, y empieza a explorarse, cree que tiene una enfermedad, se termina toda la persona escrutando, haciéndose pruebas para calmar la ansiedad, en fin, entre una dinámica. Típica persona con síntomas hipocondríacos, ¿no? De hipocondríaco, esos serían los trastornos somatomorfos que somatizan muchísimo la ansiedad, ¿no? Claro. Por ejemplo, si sufrimos de fobias específicas, ¿hay posibilidad de que teniendo una fobia específica desarrolle un episodio o trastorno de pánico por vivir una fobia específica? Por ejemplo, personas que tienen, pongamos el ejemplo, ahora que ha surgido recientemente todo esto de los accidentes de aviación, ¿no? Tenemos la desgracia de haber escuchado en pocos días la caída de tres aviones, ¿no? Entonces hay personas que sufren de esa fobia a volar. Sí. ¿Nos podemos encontrar que esas personas que sufren fobia a volar pueden desarrollar un episodio de pánico como consecuencia de esa fobia? Sí, bueno, hay fobias que son puras, que se dan y tienen esas fobias muy específicas y que no desarrollan un trastorno, desarrollan una crisis de ansiedad en el momento oportuno cuando se enfrenta al estímulo fóbico. Después lo que ocurre es que la clínica no es pura.
no hay caso puro. No hay caso puro, entonces te voy a encontrar gente con fobia simple a diferentes situaciones y también los fóbicos, efectivamente, siendo fóbico una situación puede generar crisis de pánico, un pánico verdadero que no pueden ni siquiera montar, se puede mezclar y se puede agravar, ¿no? Pueden ir aumentando, ¿no? los cuadros, ¿no? Eso sí. ¿Se suele confundir cuando hablamos de ansiedad con el estrés o el estrés con la ansiedad? ¿Hay gente que diferencia bien una cosa de la otra? Bueno, la gente lo confunde. La gente habla mezcla una cosa de estrés y ansiedad. Entonces, son dos conceptos diferentes, aunque el estrés incluye la respuesta emocional de ansiedad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La diferencia, el estrés es un proceso en el cual se genera por la demanda del ambiente, donde el organismo tiene que dar una respuesta. ¿Qué ocurre? Puede haber un proceso que el organismo dé una respuesta adaptativa, positiva o negativa. Si es positiva, pasa la situación pasajera y desaparece esa activación fisiológica que tenemos que dar porque es una situación transitoria y encima nuestra estrategia de afrontamiento ha sido buena. Cuando es negativa, ¿qué ocurre? Empieza y se mantiene en el tiempo, empezamos a generar una respuesta de ansiedad. Y entonces ya se va perpetuando y puede formar diferentes cuadros dependiendo un poquito de la situación. Bien. Cuando hablamos de trastorno de ansiedad, de trastorno de pánico o de trastorno de angustia, ¿estamos hablando de la misma cosa o estamos hablando de cosas diferentes? No, estamos hablando de lo mismo. Los trastornos de pánico y las crisis paroxísticas de ansiedad es lo mismo. Los trastornos de angustia, los trastornos de pánico y tal, es lo mismo. Claro. Lo único que hay una diferencia en cuando hablamos de angustia, la angustia psicótica es algo diferente, es mucho más profundo, es totalmente diferente a lo que son las crisis de pánico, pero se genera muchísima angustia, ¿no? Claro, pero por ejemplo los telespectadores que nos puedan estar viendo ahora, que muchas veces cada uno utiliza un nombre específico para el trastorno que ha experimentado en alguna ocasión, sí, ¿no? Y cada uno le llama de una forma distinta y es como que podemos escuchar a dos decir, pues yo sufro de trastornos de ansiedad, pues yo de pánico, pues yo de angustia, ¿no? Sí. Cuando realmente están hablando de la misma cosa, ¿verdad? Es lo mismo, sí. Aquí, aunque una persona tenga el mismo trastorno, se le llamen igual, cada caso es individual, no se puede comparar, porque ni el antecedente o la circunstancia o el estresor que haya generado eso no tiene nada que ver ni con la... Bueno, hay que estar muy bien relacionado con la variable también de personalidad que presenta la persona. Entonces, claro, puede afrontarlo mejor o lo puede tal. Y aunque tenga nuevos cuadros, la forma de resolverlo y tal no es lo mismo, ni la intensidad, si hay otra conmovilidad de otras patologías. En fin, hay que diferenciarlo, estudiar cada caso individualmente. Son casos únicos, evidentemente. Único, aunque se llamen lo mismo. Claro, y influyen multitud de variables. De variables, claro. Efectivamente. ¿Hay diferencias entre el episodio y el trastorno? Un episodio de ansiedad y un trastorno de ansiedad, un episodio de pánico, sí, y un trastorno de pánico. Sí, un episodio es algo que se produce de una forma momentánea puntualmente. Puede ocurrir más o no puede ocurrir más. Mientras que el trastorno ya es una forma permanente, generalizada, que se mantiene en el tiempo. Que va ocurriendo con mucha más frecuencia. Con mucha más frecuencia y con muy incapacitante. Incapacitante, realmente, porque el trastorno de pánico puede generar realmente después al comportamiento agorafóbico. Es decir, que esto da y es muy limitante, realmente, si no se aborda y se trata correctamente de un primer momento. ¿Podríamos decir que hay personas que tienen más posibilidades de sufrir de ansiedad? Sí, hay personas, hay varias variables. Hay una predisposición genética, personas que genéticamente ser más predispuesta ansiosa, y después hay una variable de personalidad, que hay personas mucho más vulnerables a experimentar a los acontecimientos de una forma más aversiva y tienen menos recursos para enfrentarse a estas situaciones. Cuando hablamos de esos recursos no estamos haciendo referencia a lo mejor a esas estrategias de afrontamiento que uno dispone, que podríamos hablar de ellas, como por ejemplo la manera en la cual uno valora las situaciones que vive, las interpretaciones que hace de su día a día. Sí, esto es importantísimo. La estrategia, una sería, precisamente son las estrategias de afrontamiento y la valoración del acontecimiento que ocurre, ¿no? Esto sí que es importante. ¿Cómo valoramos nosotros una situación? Yo diría que sí, es la clave, ¿no, Adolfo? Sí, el pensar. O sea, la clave de que podamos seguir en un trastorno, incluso salir de ese trastorno. Ansiedad, ¿no? Sí. Aprendiendo a valorar o interpretando las situaciones que experimenta como peligrosas, claro, aprender a interpretarlas de una forma distinta, ¿no? De una forma distinta para que
para que podamos poner nosotros nuestros recursos y nuestra estrategia de afrontamiento para solucionar problemas. El pensamiento es muy importante, es la generadora, el mantenimiento del mismo trastorno, cosa que no se ve en día, pero es la clave de todo esto. De esto se suele hablar poco, ¿verdad? Es decir, de la manera en la cual uno se habla a sí mismo, de cómo uno piensa, ¿no? Se suele hablar poco cuando es tan importante en una variedad tremenda de problemas del día a día, no solamente a la hora de sufrir de trastornos, sino a la hora de resolver problemas o conflictos, ¿no? El cómo pensamos, el cómo interpretamos, esto es fundamental y sin embargo a nadie nos enseña a pensar ni a interpretar. A interpretar, sí, efectivamente. La verdad que hay una tendencia a sobrevalorar los acontecimientos y hacer interpretaciones erróneas, ¿no? Me gustaría explicar sucintamente un ejemplo de... Aquí tienes tu tiempo, Adolfo, o sea, puedes contarnos todo lo que tú quieras. De un paciente que, bueno, viene a la consulta porque tiene crisis de ansiedad y hace el trabajo y no se encuentra a gusto, se quiere marchar y cada vez que vaya a trabajar, pues por esa va con una aprehensión que pasará hoy, que temeroso, nervioso, le da sudoración de boca, con toda la sintomatología clínica. Ahora hablaremos de esa sintomatología o algunos síntomas característicos. Entonces, lo curioso de este tema, que bueno, pues empezamos a trabajar con las técnicas de relajación para ir bajando y tal. Y la cuestión es la interpretación que el pensamiento cognitivo, ¿qué se dice? ¿Cómo se valora a sí mismo? Él piensa que no sirve para la vida militar y que es un inútil. Y por eso quiere parar. Ese pensamiento sobre sí mismo negativo es lo que esté manteniendo el trastorno. Hoy, después de varias sesiones, ese pensamiento ha disminuido, con lo cual la ansiedad va disminuyendo, va a trabajar, va mucho mejor y el pensamiento se va dilatando, ese pensamiento automático va desapareciendo. Eso es en cuanto a los aspectos cognitivos de la ansiedad. Si tuviéramos que hablar de estrategias de afrontamiento, pero de tipo conductual, por ejemplo, ¿qué cosas pueden hacer las personas que sufren trastornos o ansiedad de algún tipo, ¿no? Desde el punto de vista conductual, es decir, acercamientos, exposiciones. Sí, bueno, yo ahí lo primero yo creo es que el abordaje realmente de estos trastornos en general es muy importante. Escuchar al paciente, eso es lo primero, ¿sabe? Para entender qué es lo que ocurre, qué es lo que está pasando, para después poder explicarle en los síntomas por qué le ocurren, qué le está ocurriendo y cómo ha surgido, ¿no? Que el paciente entienda cuál es el mecanismo, qué es lo que hace él, qué es lo que hace bien, qué es lo que hace mal y por qué le está ocurriendo ese tipo de cosas. A partir de ahí, eso el paciente le da como por lo menos sabe que le está ocurriendo un soporte de saber, bueno, ahora lo entiendo, por eso me está ocurriendo esto. Y a partir de ahí empezamos a aplicar las técnicas en función de ese tipo de cosas. Realmente, una vez que entiende, le podemos hacer diferentes técnicas. Empezamos la técnica de relajación o las técnicas de exposición, realmente de forma graduada, dependiendo de los sitios. Si es muy fuerte, empezamos a prepararlo con técnicas de relajación y posteriormente iremos haciendo la exposición dependiendo de los casos, que hay tantas variantes. Es decir, las técnicas de exposición funcionan bastante bien, bastante bien. ¿Se le suele explicar a los pacientes que sufren de trastornos de ansiedad el mecanismo fisiológico, es decir, qué parte de su sistema nervioso, en este caso el sistema nervioso autónomo, ¿no?, que tiene un papel fundamental, ¿no?, en lo que es el desarrollo de esos síntomas fisiológicos que tiene, ¿no?, esa aceleración cardíaca, la necesidad de respirar a mayor voluntad, ¿no?, como que me falta el aire, las tensiones musculares, todo eso está motivado principalmente por el sistema nervioso autónomo desde el punto de vista fisiológico y por eso aparecen estos síntomas fisiológicos, ¿no?, que son los que ellos interpretan a veces como catastróficos, me va a pasar algo, ¿no?, creo que me voy a morir en cualquier momento, que me voy a volver loco o que me voy a desmayar, ¿no? ¿Se le suele dar esas explicaciones de todos los mecanismos que mantienen o que contribuyen a que...? Realmente en la práctica diaria, la práctica clínica, no por parte mía, ¿no? No, ya, hay determinados sectores que realmente no le explican al paciente y esto es un gran error. ¿Por qué? Le dice, usted no tiene nada. ¿Cómo tengo nada? Si yo tengo síntomas, ¿cómo me va a decir que no tengo nada? No, estos son psicológicos, pero ¿cómo psicológicos? ¿Es que me lo estoy inventando? Entonces, esto es quizás el peor error cognitivo que podríamos cometer todos, es no explicarle, porque si no, le creamos un error cognitivo a la persona
que piensa, pero vamos a ver, ¿cómo me dice que no tengo nada si yo tengo unos síntomas y tal? Y me dice que me lo estoy inventando si yo los tengo. Entonces, esto es una parte, en el inicio, es una parte importantísima de poder aclarar, porque el hombre entienda, o la persona entienda, que su sistema nervioso se ha activado, que son síntomas de verdad, lo que pasa es que no se pueden medir, son físicos, los sientes reales, porque esto es muy importante, y a partir de ahí el hombre empezará a entender, si no, es que es muy difícil. Eso quizás el primer error que se comete en el sistema sanitario. Pero además, el segundo error sería que la propia familia de la persona que padece ese trastorno tampoco comprende a su padre, a su hermano, a su hermana, sí, a su hijo, ¿no? Es decir, sufren de trastornos de ansiedad, pero como no tiene ninguna apariencia, no es un trastorno que tenga detalles físicos, ¿no?, que puedan ser apreciados. Y para colmo, cuando vamos al médico, ¿no?, cuando vamos al médico de familia o en algunos casos que terminamos yendo a urgencia, evidentemente se le hacen todas las pruebas pertinentes y no ocurre absolutamente nada, es decir, no hay ningún índice biológico que determine que hay un problema, no existe esa prueba, con lo cual a veces la persona se siente poco comprendida, tanto por el sistema sanitario como por la propia familia y gente más allegada, ¿no?, porque no lo ve. Es decir, que todavía nos queda realmente mucho por enseñar sobre lo que son los trastornos psicológicos, en este caso los trastornos de ansiedad. Eso que tú explicas es muy importante, en el sentido de, una vez hecha la exploración, descartada que no haya otra enfermedades tiroideas, otro tipo de problema de corazón, en fin, una vez descartada que no hay ningún problema orgánico que origine estos cuadros de ansiedad, porque muchas enfermedades médicas generan cuadros de ansiedad, una vez descartado, claro, no le puede decir que no tiene nada, que esto es psicológico, tendrá que explicarle un poquito esto. La familia tampoco entiende, no sabe, porque en la sociedad actual somos evidentes, te has roto un brazo, el brazo está roto, te has escayola, te has roto un brazo, pero algo que no tiene y que no sabe explicar y no entiende la gente, es difícil que lo puedan comprender y difícil de abordar si no se le explica. Claro, a veces de hecho es más fácil entender el dolor que puede tener alguien porque se ha roto una pierna o un brazo y ser más empático con ello, que ser empático con una persona que sufre de trastorno de pánico. Cuando la persona que sufre de trastorno de pánico, sus sensaciones personales son, creo que me voy a morir en cualquiera de estas. Entonces, siempre inminente, e incluso es que salen corriendo. Tenemos casos graves donde le da una crisis de pánico y salen huyendo a la calle, corriendo, que sea a las 3 o las 4 de la mañana, da igual. Es decir, ponen en peligro su vida por este tipo de cosas, ¿no? Por las crisis de pánico, ¿no? Y la gente no sabe, se cree que efectivamente sufren muchísimo, ¿no? El sufrimiento es mayor, es subjetivo, ¿no? No eso lo ve la gente de alrededor, pues no lo entiende. Pues no objetivo, no se puede medir, no se puede ver. Y todo, claro. De hecho, sigue habiendo gente por ahí, eso son tonterías, eso solamente le pasa a aquellos que son un poco como débiles de espíritu, ¿no? Cuando realmente esto es que le puede pasar a cualquiera, ¿no? A cualquier persona. Yo he tenido casos de todo índole, como de depresivo, dice, yo me reía de los depresivos hasta que tuvo la depresión él. Y en mi vida me podía creer que una depresión era así. En fin, porque una tendencia a crear a la gente, yo tengo esto que está con una cosa tan banal, que dice que está depresivo, ese no está depresivo. El depresivo en realidad no habla. De entrada no habla, el verdadero. Y en esto también ocurre en los cuadros. O sea, sí, estoy un poco nervioso, pero bueno, son cosas pasajeras en las cuales la gente. Pero realmente la crisis de pánico, que la más abundante, es muy invalidante. Concretamente del pánico parece que hay un componente desencadenante que es interno, es del propio paciente, ¿no? Sí. Es la evaluación que hace de sus propios síntomas, ¿no? O estar preparado para, como decíamos en el texto, ¿no?, de la experiencia de este sujeto, ¿no?, cuando decía, estoy esperando que en cualquier momento pueda volver a ocurrir, pero en cuanto aparece un pequeño síntoma, alguna señal interna que interpreta o valora de forma negativa, hace que se desencadene, ¿no?, el episodio o el trastorno. Sí, hay el primer episodio. Realmente muchas veces, bueno, se encuentra la causa, puede ser tal, yo he visto por cuadro de pánico como consecuencia de medicaciones que han producido alteraciones, otro estímulo, otras situaciones que tal. Esa es la primera. La segunda ya es que empieza a generar realmente es miedo al miedo, que es más difícil de abordar, es miedo a que me dé, ni siquiera está dando, pero ese miedo a que me dé es generador
de una focalización de la conciencia y autochequeo y autoexploración constante de su sintomatología y de su cuerpo. O sea, tengo algo, no tengo, me escucho, se están constantemente hablando. Me muevo la cabeza, me duele, estoy bien, el corazón me late bien, tengo aquí constantemente, ¿no? Es micro obsesiones. Hasta el punto que cuando estas personas están haciendo su vida diaria, es decir, sí, están en alerta, pero están haciendo su vida diaria, y cuando hacen un esfuerzo físico, por ejemplo, subir unas escaleras, podría ser suficiente, o caminar un poco más ligero de lo habitual, podría ser suficiente para interpretar algún síntoma que realmente es un síntoma del ejercicio físico que está haciendo en ese momento, pero que él interpreta como un síntoma patológico y que en ese momento le va a desencadenar el trastorno, claro, ¿no? Hay gente que se pone a correr, cuando empieza a correr un poquito más y se nota la aceleración, que es normal, es fisiológica, es una activación fisiológica ante respuesta que tiene que dar el organismo. La gente se asusta de que se está atonando, pues si es que es normal, si cualquier persona que salte o que corra, pues se la activa un poquito el sistema nervioso. Entonces, y se asustan de esas mismas sensaciones y hacen una interpretación negativa, ¿no? Una valoración negativa de la situación, y les genera la ansiedad. Les cuesta hacer entonces esa valoración positiva de que sí, sería lo normal, estoy aligerando el ritmo o estoy subiendo escalera, lo que me está pasando en este momento es lo propio, es decir, pues si se me acelera el corazón un poco es porque estoy haciendo este esfuerzo. Sin embargo, ellos no son capaces de hacer esa valoración, les cuesta muchísimo. Sí. Adolfo, ¿y qué pueden hacer las personas que empiezan a sufrir de algunos de los síntomas de ansiedad, no de forma puntual, sino que empiezan a tener trastornos de ansiedad o que podrían estar viviendo un trastorno de ansiedad, pero que sin embargo no están haciendo gran cosa, no están haciendo nada o están esperando a ver si estos síntomas desaparecen por sí solos? ¿Qué pueden hacer las personas que sufren o que empiezan a sufrir de trastornos de ansiedad? ¿Alguna cosa de andar por casa? De andar por casa, yo lo primero que, bueno, hay muchas estrategias de afrontamiento, pero lo primero es valorar, que hacer una valoración real. ¿Por qué estoy yo así? ¿Me ha ocurrido algo? ¿Me ha surgido algo? Que esto es importante, que la persona intente buscar un desencadenante. ¿Qué es lo que ha pasado? Me ha pasado esto hoy, por ejemplo, una señora venía a trabajar, estaban de obra, eso le ha producido mayor estrés, ella ya tenía un cuadro de ansiedad, y cuando salió de trabajar, ¿qué ocurre? Pues estaba muchísimo más acelerada, con más síntomas de ansiedad, y le explica un poco. Eso es lo importante. Y a partir de ahí, ¿qué? Autocalmarse. Bueno, yo puedo hacer esto, puedo cambiar mi vida, o llevo una vida, es que depende, es que hay mucha vida desordenada, puede hacer deporte, puede organizarse su vida, darse su tiempo para descansar. Si la ansiedad realmente se perpetúa y se mantiene, habría que consultar pues a un especialista y empezar ya a su médico para plantear y analizar en profundidad qué son los cuadros. A eso me refería cuando hablabas de este tipo de técnicas, ¿no? Desde estar planificando tu vida, hacer deporte, ¿no? como técnica de andar por casa. Es decir, sabemos que hacer deporte es una buena técnica para distraernos, para soltar presión del día o de los diferentes días, y buscar un momento después de haber hecho deporte, de estar tranquilo, escuchar música, ¿no? Planificarnos en el día a día. Y comentabas también la relajación, ¿no? Que existen multitud de técnicas de relajación, ¿verdad? Sí, existen muchas variantes, muchas técnicas, ¿no? Se pueden aplicar, que son fáciles de aprender, y yo creo que esto también es positivo, ¿no? Está la de contracción y distensión, la de Jacobson, la de contracción y distensión muscular. Yo utilizo otra variante, simplemente aplicando más respiración, porque la respiración es fundamental, y incorporo imágenes agradables, placenteras, ¿no? Buscar imágenes que anteriormente a este periodo, en su infancia, en toda su vida, le han sido para él gratificantes. Tanto situaciones gratificantes como de logro. Es importante para que el logro, que le haya costado un esfuerzo conseguir algo y le haya producido una emoción de alegría, de entusiasmo, ¿qué tal? De emoción fuerte. ¿Para qué? Para que él empiece a aplicarla y le pueda servir. Está fuertemente contrastado también, entre otras muchas técnicas, que por ejemplo la respiración, de la que tú hablabas ahora como técnica de relajación, suele ser un buen remedio, simplemente aprender a respirar de forma diafragmática como ejercicio diario, además, para intentar que los crisis de ansiedad o los síntomas de la ansiedad, esos síntomas fisiológicos que aparecen en muchos momentos, pues que lo podamos disminuir, o incluso pues que desaparezcan en el tiempo o no aparezcan con tanta frecuencia, ¿no? Suele ser una de las técnicas casi por excelencia, ¿no? Yo recomendaría, es decir, como una actividad diaria sana, que no cuesta dinero,
una hacer deporte y otro, por el otro lado, las técnicas de respiración. ¿Por qué? Por las técnicas de respiración habrá que buscar un momento, dedicarnos a estar tranquilos, fuera de estímulo, que nos dediquemos a nosotros, a pensar y a desactivarnos de todas las cosas y todas las aceleraciones y todas las demandas del día laboral, familiar, social, personal, en fin, que tenemos nuestro momento para dedicarnos a hacer esos ejercicios y tal. Y una vez que se ha hecho pues, varias series de 10 respiraciones, incorporar la imagen agradable y recrearnos en esas sensaciones realmente, como una práctica para cuando llegue en momentos de relajación, para cuando llegue en momentos que estemos más ansiosos, más estresados, poder practicarla de una forma habitual, incorporar algo, un instrumento en nuestra vida para desconectar de la exigencia del medio y nosotros podamos producirnos un autokarma y una tranquilidad interior. Adolfo, pues como el tiempo era limitado, se nos ha acabado prácticamente, ¿no? Solamente nos queda darte las gracias por haber estado aquí. Nos quedamos cortos, como suele ser habitual en estos casos, siempre hay muchas más cosas de las que podríamos seguir hablando. Entonces agradecerte tu participación aquí hoy y nada, darte las gracias, y a los telespectadores pues decirle que gracias también por estar ahí, y ya le reemplazamos al próximo programa de Psicología para Todos, y espero que lo pasen bien, que sean felices y buenas tardes.